Dalia. Presente, doctora, buenos Hola. días. Daniela. Presente, doctora, buenos días. Fabián. ¿Ya está el doctor Fabián? Sí, maestra, presente. Sí. Me falló en la clase de la mañana, Doc. Es que tenía problemas de luz, maestra. Hasta apenas se me olvidó. Ah, ok. Irán. Hola, aquí estoy, Hola. doctora, presente. Ok, gracias, doctora. Javier. Presente, doctora. Joana. Presente, doctora, buenos días. Buen Otra día, vez. Joemi. Buenos días otra vez, doctores. Presente, doctora, buenos Hola. días. Carla. Presente, buenos días. Manuel. Aquí estoy. Provechito. María Fernanda. Aquí estoy, doctora. Hola, Presente. Mariana. Presente, doctora. Marta, María. Presente. Mitzi. Presente, doctora. Paulina, perdón. Presente, doctora. Roberto Presente, doctora, buenos y días. Sachel. Yo aquí presente, doctora, buenos días. Perfecto, muchas gracias. Pues hay que pasar lista, doctores. Es necesario porque me piden mi lista en cada sesión, entonces pues es necesaria, ¿no? Bueno, chicos, dudas, preguntas que tengan, doctores. ¿Todo bien? ¿Cómo van en teoría de práctica médica? ¿Qué han No estado hemos viendo en teoría? visto realmente del sistema respiratorio. No han visto, pero llevan respiratorio ustedes, ¿no? Como materia extra, ¿sí, no? Sí. ¿Y cómo vieron ahí los temas? ¿Sí vieron algo de esto o no? Pues, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Vieron, por ejemplo, exploraciones? ¿Vieron en la parte de sistema circulatorio o nada más vieron como anatomía? No, solo vimos anatomía, o sea, como tal del sistema respiratorio, del tórax, pero así de exploración y Nada. auscultación o examen físico, no. Bueno, pues entonces vámonos para allá. Sí, qué bueno que me dijeron que, bueno, en teoría aún todavía no ven este tema como tal. Entonces voy a dar, yo creo que voy a dar, si nos da tiempo. Miren, el objetivo de esta práctica, pues es parte de conocer lo que es la inspección, lo mismo que vimos en la parte del sistema circulatorio, ¿no? O sea, la inspección de un paciente que tenga una patología respiratoria, ¿no? La palpación, la percusión y la exploración, pues, del sistema respiratorio, ¿no? Que obviamente, bueno, está de la mano con la exploración de tórax, ¿no? Entonces, voy a empezar, déjenme ver mi carpeta. De hecho, y doctora, también, Dime. justo yo también intenté o me puse a buscar el cómo es la auscultación de los pulmones y encontré cosas distintas. Sí, sí. Bueno, Encontré cosas muy distintas. eso sería nuestra siguiente sesión, que sería los ruidos respiratorios. Pero les digo, el día de hoy quiero hacer como un pequeño resumen, porque no solamente es explorar el tórax para, tratar de averiguar, pues, qué tipo de patología respiratoria tiene un paciente, ¿no? En dado caso que, pues, llegara un paciente de este tipo, ¿no? Sino también, pues, tenemos que ver, el sistema respiratorio, pues, tiene mucho que ver con lo que es oído y también lo que es nariz, ¿sale? Como vía respiratoria alta, ¿no? Entonces, bueno, el oído, pues por la correlación que tiene a nivel de la trompa de Eustaquio,
con la orofaringe y demás, pues también, ¿no? Tiene que ver un poquito con las enfermedades respiratorias, ¿no? Lo que son pues algunas patologías del oído, ¿no? Más del oído interno, ¿no? Entonces, el objetivo del día de hoy, bueno, esto lo tienen que complementar con la clase de teoría, pero el día de hoy les iba a dar, así como les di para las enfermedades cardíacas, quería darles yo los síntomas específicos del sistema respiratorio, ¿sale? Lo que vamos a encontrar en patologías de origen respiratorio, ¿no? Entonces, quería darles esta pequeña presentación de los síntomas específicos y también, como parte de las clases, que les digo, sé que van un poquito más atrás en la parte teórica, pero bueno, sé que la docente se va a poner ahí al corriente con ustedes. También les quiero dar lo que es la parte de exploración de oído, ¿sale? Porque, bueno, en este segundo parcial lo que hay que ver es, pues, la exploración del sistema respiratorio. Ajá, o sea, para enfermedades respiratorias, perdón. Entonces, pues hay que ver la inspección de estos pacientes, qué se debe de palpar, cómo se debe de percutir, que esto es mucho de lo que creo que ya vieron en exploración de tórax, ¿no? Tórax no solamente sistema cardíaco, sino también sistema respiratorio. Entonces, mucho de las líneas que ya conocen, pues las van a seguir utilizando. Las técnicas de percusión igual, que creo que eso ya lo estuvieron ahí checando con la doctora Diana. Entonces, solamente hay que afinar los detalles específicos para patologías de origen respiratorio, que es la parte, como nos dice Roberto, de la auscultación, ajá, y bueno, integrar lo que son los síndromes pleuropulmonares, ¿sale? Que estos síndromes pleuropulmonares son tipos de patologías, por ejemplo, condensaciones, cavitaciones, o sea, estos cambios en los patrones pulmonares, pues te hacen un sonido completamente diferente. Un neumotórax es completamente diferente el sonido a cuando tienes, por ejemplo, una condensación, que podríamos decir una condensación en el tejido pulmonar, pues podría ser un tumor, ¿no? Un tumor de Pancoast, un tumor solitario de células de pulmón, ¿no? Entonces, eso nada más hay que afinarlo, esa parte de la auscultación, ajá, y los síndromes pleuropulmonares lo vamos a ver la siguiente sesión, ¿sale? Ahorita lo que me interesa es la inspección, la palpación y hasta la percusión. Entonces vamos a tener una sesión regresando de vacaciones sobre la auscultación de ruidos respiratorios y la integración de estos síndromes pleuropulmonares, ¿no? Entonces, no solamente lo van a ver aquí, también en teoría, y es muy importante que conozcan y que sepan la existencia de esos síndromes pleuropulmonares, ¿no? Porque la mayoría de la exploración de tórax, pues va a caer en dos sistemas, en respiratorio y en cardíaco, ¿no? Ya de la parte de los ruidos cardíacos, bueno, es cuestión de estar escuchando las grabaciones de los ruidos cardíacos para tener certeza de que, bueno, esto es normal, esto es fisiológico y esto es patológico, ¿no? Pero al igual, pues es igual practicar y practicar la parte de los ruidos pulmonares, ¿no? El murmullo vesicular, los ronquidos, los chasquidos, los estertores, ¿no? Y bueno, con toda la semiología que ustedes deben de conocer de las enfermedades respiratorias, pues deben de empezar ya a pensar en patologías, ¿no? En un probable diagnóstico del paciente, ¿no? Muchas veces pues enmascara, ¿no? Estas patologías pulmonares con las cardíacas y viceversa, pero haciendo un buen interrogatorio, ajá, preguntando, teniendo en cuenta muchas cosas, porque me di cuenta en la sesión anterior que estuvimos platicando de los casos clínicos, les falta esa correlación que, bueno,
la van a ir, adquiriendo, porque por ejemplo, ¿no? Lo que nos pasó con la parte de los anticonceptivos, ¿no? ¿Qué relación tienen los anticonceptivos con la tromboembolia o con la hipercoagulabilidad? Bueno, eso lo van a estar viendo en las clases, ¿no? Obviamente en las clases clínicas, obviamente en farma, pues viene, pues es parte, ¿no? De todavía su formación de materias básicas, y bueno, en la clínica pues ya lo van a ver un poquito más, ¿no? En fisiopato también tenemos bloques que se habla sobre toda la parte patológica, ¿no? De las enfermedades y qué buscar en los tejidos y qué síntomas, ¿no? Entonces, pues es cuestión de que esto se vaya formando el criterio, su criterio obviamente, y con toda la información que ustedes todavía les falta, porque pues apenas van en segundo semestre, pues todavía les falta mucha información y mucha integración de información para ya ir pensando, pues es una patología de este tipo, es una patología de este tipo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dudas, doctores, hasta aquí o preguntas, dudas que tienen, doctores? Les voy a mostrar nuevamente el encuadre, porque ya ven que pues nosotros nos manejamos aparte, ¿no? Entonces déjenme mostrarles el encuadre de lo que vamos a estar haciendo en este segundo parcial, para que recuerden. Sí les mostré el encuadre, ¿no? ¿Verdad? La clase anterior, creo que no. Bueno, pero les recuerdo sus fechas de examen, ¿no? Para que tengan ahí previsto sus fechas y toda la cosa, ¿no? Ok, estamos en... ¿Sí ven mi pantalla, doctores? Sí. Sí, Ok, doctora. ya empezamos desde la clase anterior, los antecedentes y sintomatología del sistema respiratorio. Fue la práctica que realizamos, que integramos los casos clínicos, que estuvimos platicando, si era rinitis, por qué etiología, si era EPOC, qué tipos de EPOC existen, etcétera, ¿no? El día de hoy, bueno, nos toca ver exploración física del sistema respiratorio, y les digo, bueno, parte de este segundo parcial es exploración de tórax, pero enfocado a enfermedades respiratorias, y ver oído y nariz, ¿sale? Entonces son estos tres elementos que hay que tomar en cuenta en la exploración para dilucidar patologías respiratorias. Tenemos nuestro periodo de vacaciones que corresponde pues la siguiente semana, y bueno, no tendríamos clase el 1 de abril, que nos tocaría, que sería jueves, el próximo jueves. Posteriormente, les digo, vamos a tener una clase específica para la identificación de sonidos normales y de características patológicas del sistema respiratorio. Ahí hay que echarle mucho coco a los síndromes pleuropulmonares. Si lo pueden ir leyendo para que vayan tomando sus dudas, sus notas, y ya vengan un poquito más seguros de estos conocimientos, ¿sale? Muy importante que sepan síndromes pleuropulmonares, porque muchas veces este tema es parte de preguntas de examen de residencia médica, ¿sale? Y son preguntas que hacen para los exámenes de titulación, ¿sale? Entonces es una tablita que se debe de saber, que la deben de entender, no solamente memorizar, sino la deben de comprender, porque, bueno, esa tablita les va a ayudar mucho para integrar el diagnóstico de las patologías pulmonares, ¿no? Les digo, van desde condensaciones, rarefacciones, neumotórax, tórax a tensión, etcétera. Y esto también les va a ayudar cuando ustedes tomen un curso de reanimación. Ajá, no solamente de reanimación de adultos o reanimación en niños, que es importante que también lo tomen, este curso de reanimación neonatal. Ajá, cuando se vayan a pediatría, pues van a entender mucho más sencillo
pues las patologías que ustedes van a ver de urgencias y de emergencia, por ejemplo, neumotórax, ¿no? Entonces, es muy importante que vayan leyendo esto de los síndromes pleuropulmonares. Lo vamos a ver el 8 de abril. Y bueno, tenemos nuestra práctica de integración, como igual hicimos en la práctica de sistema circulatorio. Vamos a tener pues múltiples casos clínicos. Obviamente, bueno, con pacientes con patologías respiratorias y bueno, hay que hacer todo, ¿no? Todo lo que se haría en una consulta, ¿no? Desde el interrogatorio, la toma de signos vitales, toda la anamnesis, toda la palpación, la percusión y la auscultación para poder llegar a un diagnóstico probable, ¿no? Entonces, tenemos fecha de examen. Ya ven que yo siempre les hago un poquito antes los exámenes comparativamente con las demás asignaturas. Sería el segundo examen el 22 de abril. Ajá. Y nuestro día de retroalimentación sería el 29 de abril, ¿sale? Para que yo le pase con tiempo suficiente a su docente de teoría, pues nuestras calificaciones de práctica médica en la componente práctico. ¿Sale, doctores? Entonces son 1, 2, 3, son 4 sesiones intensas, ¿sale? Para que pues lo vayan tomando en cuenta. Después, bueno, ya nos sigue sistema hematopoyético y bueno, ya nuestro examen final y nuestro examen parcial y toda la cosa. Dime. Se refiere, Dime. al decir su examen, se refiere al examen N, ¿verdad? Bueno, yo les puse como fecha esta fecha del 22 de abril, pero a eso iba, doctora. No sé, aún, fíjense, ya estamos en casi la última semana de marzo. No me han comentado nada del examen N, ¿sale? Lo que es la coordinación de medicina aún no nos delimita fechas, no nos delimita nada, ¿no? Entonces yo espero que regresando de vacaciones, en esta primera semana que es del 6 de abril, que ya regresamos, digamos, ya a trabajar normalmente, pues ya nos estén indicando fechas, vayan viendo lo de sus, no sé si han hecho exámenes N previamente, pero vayan teniendo bien su cuenta de Gradebook, su usuario y su contraseña. Si tienen problemas de que no pueden ingresar y todo eso, vayan pidiendo ayuda. Voy a tratar de buscar con quién, porque la verdad no sé si hay que mandar correo, si hay que mandar o llamar por teléfono a algún lugar para que tengan bien su usuario y su contraseña, porque es como van a hacer el examen N. ¿Sale? Entonces recuerden, pues el examen N no tengo una fecha específica, pero bueno, nosotros vamos a trabajar de esta forma para acabar un poquito antes de la fecha de los exámenes, de la semana de exámenes, que es más bien para la última semana de abril, principios de mayo, que es la semana del 29, 28 de abril, es la semana de exámenes. Pues yo voy a tratar de acabar antes, ¿no? Por si tienen dudas o preguntas, y acuérdense que el examen N pues es integrativo, ¿no? Entonces van a ver lo de primer parcial más lo del segundo parcial. ¿Sale? Ok. Sí. Pero bueno, mi objetivo es acabar pues ya para el 15 de abril, doctores, para que tengamos tiempecito extra por si me dicen si hay N, no hay N, cuándo es el examen N, pues ya ustedes ya estén un poquito ya listos, ¿no? Dice, Arturo, sí, me puso presente, ok. Entonces, pues vamos a seguir adelante, doctores, ¿sale? Entonces, el día de hoy les voy a dar esta clase. Si me da tiempo, les doy toda la exploración de oído. Pero bueno, vamos a ver los síntomas específicos asociados
a patologías del sistema respiratorio. ¿Sí pueden alcanzar? ¿Sí ven mi pantalla, doctores? ¿Sí la ven o no, doctores? Sí, Díganme, doctora, díganme. sí, sí, doctora. Ay, qué bueno, que esto sí se ve, porque ya ven que la clase anterior, bueno, qué despapalle. Bueno, vamos a iniciar. Los síntomas que vamos a ver principales que nos delatan una patología de nivel respiratorio, pues es obviamente la tos, ¿no? La tos, siempre hay que pensar en una patología respiratoria, pero bueno, hay otro tipo de patologías que nos pueden dar tos también, hasta parasitarias, ¿no? Entonces, pues hay que empezar a descartar, ¿no? Cuando un paciente tiene tos, puede ser hasta una tos de origen cardíaco. Entonces, pero bueno, hay que quedarnos primero que hay que descartar las patologías pulmonares, ¿no? Producción de esputo de este contenido que proviene de las secreciones bronquiales pulmonares al interior de este sistema, pues hay que pensar en una patología de este tipo, ¿no? Que es muy diversa, que puede ser desde un tumor, desde una patología obstructiva hasta una patología infecciosa, ¿no? La hemoptisis, que es muy propia por la ruptura de las arterias bronquiales, por alguna erosión al interior del parénquima pulmonar, por la presencia de un aumento de presión en estas arterias bronquiales, podría ser, ¿no? Entonces, la hemoptisis también hay que pensar en una patología pulmonar. Disneas, bueno, las disneas están compartidas con el corazón. Cuando tenemos problemas en el corazón, pues también podemos encontrar disnea, pero pues también, ¿no? Corazón y pulmones, pues podríamos decir que se asocian en un mismo sistema, entonces también hay que descartar patologías de tipo respiratorio, ¿no? Sibilancias, bueno, esto sí es muy propio de el cierre de nuestro árbol bronquial a diferentes niveles y bueno, esto nos puede dar pues este tipo de sonidos de sibilancias que nos puede indicar una obstrucción a nivel del árbol bronquial. Cianosis, al igual, ¿no? Que con las enfermedades cardíacas, pues hay que hacer una discrepar, pues si es una patología cardíaca, una patología pulmonar, o también vimos, y lo vamos a ver en sistema hematopoyético, algunas deficiencias en algunas células del sistema hematopoyético nos puede llevar a esta cianosis, ¿no? Dolor torácico, igual hay que separarlo y saber cómo duele el tórax cuando es por una patología pulmonar, comparativamente cuando tenemos una angina de pecho o un infarto agudo al miocardio, ¿no? Que fue una de las preguntas que muchos de ustedes tuvieron mal. El dolor retroesternal es más para el dolor de origen cardíaco, ¿sale? El ronquido, ¿no? Muchas veces tenemos pacientes o familiares que roncan en la noche. Estas apneas del sueño, pues al final de cuentas afecta lo que es el sistema respiratorio, y afecta pues también el sistema neurológico, ¿no? Porque muchos de estos pacientes con este tipo de ronquidos, pues tiene afectaciones por una disminución de oxígeno durante la noche, durante el sueño, y bueno, todas estas bajas de oxígeno a nivel cerebral pues se ven reflejados en muertes celulares, ¿no? Muertes neuronales, más aparte, bueno, si esto se asocia a obesidad, pues es un aumento de las probabilidades de muerte, de muerte, ¿no? Y bueno, otros síntomas que ahorita vamos a ir desmenuzando, ¿no? Vamos a empezar, tenemos la tos. La tos, pues es parte de las enfermedades pulmonares. Yo creo que
luego que una persona tiene tos, pues te dice, ay, te vas a enfermar de las vías respiratorias, ¿no? Este tos, pues es parte de un reflejo tusígeno, ajá, que es un mecanismo normal de defensa de los pulmones frente a cuerpos extraños, secreciones excesivas, ¿no? Por ejemplo, tosemos, por ejemplo, con el humo, ¿no? No sé, de una fogata, porque pues entra el humo, irrita las mucosas de las vías respiratorias altas y bueno, esas partículas pues deben de ser expulsadas, ¿no? Entonces, pues con la tos, pues podemos retirar la mayoría de estas partículas, expulsarlas porque es una expiración forzada, coordinada y esto se da esta tos por el cierre repetido de la glotis. La glotis es esta estructura que va a nivel de la faringe, ajá, es un cartílago que va a tener la función de protección principalmente de las cuerdas vocales y bueno, cuando pues estamos hablando, pues estas cuerdas vocales están abiertas, bueno, esta glotis está abierta y estas cuerdas vocales pues están vibrando, ¿no? Y esto es lo que nos da el sonido de la voz, ¿no? Pero bueno, durante la tos, esta glotis se abre de manera parcial, ajá, y es cuando se hace una contracción de los músculos expiratorios, lo que crea una gran presión a nivel de los pulmones, de la cavidad torácica, y bueno, es cuando nosotros de golpe pues hacemos una expiración forzada, ¿no? Y se escucha, ¿no? El sonido de esa presión que ejerce la contracción de estos músculos expiratorios y pues el cierre repetido de esta glotis, ¿no? Al momento de estar tosiendo, ¿no? Entonces, principalmente, bueno, es un mecanismo de defensa, igual cuerpos extraños, partículas, como les dije, el humo, secreciones excesivas, como estuvimos viendo en el caso del paciente con EPOC de tipo bronquitis crónica. Ajá, entonces este tipo de secreciones pulmonares pues tienen que salir por algún lugar, ¿no? Entonces muchas veces en los accesos de tos que tienen los pacientes pues sale, ¿no? Este tipo de esputo, igual en pacientes por ejemplo con tuberculosis, ajá, cuando estamos teniendo cavidades enormes en los pulmones por la infección por Mycobacterium tuberculosis, pues esta es una enfermedad inflamatoria crónica, entonces va a haber momentos en que el paciente tuberculoso va a tener un aumento en la inflamación de estos focos tuberculosos, estos focos de Gone se le llaman, van a estar activos estos focos, ajá, y pues muy probablemente si ya fue erosionando el tejido pulmonar adyacente a donde llegó la bacteria y empezó a colonizar el tejido pulmonar, pues se van a formar líquidos, secreciones, se puede formar hasta un lisado de este pulmón, de este tejido pulmonar, erosionar hacia un bronquio y bueno, tener este tipo de accesos de tos, ajá, tos productiva, una tos productiva que podemos llegar hasta tener sangre, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de preguntarle a un paciente que llega con esta tos, ¿no? Pues que nos describa cómo es esta tos, ¿no? Desde cuánto tiempo la tiene, cómo comenzó, si fuma, porque pues es importante el factor de los cigarros, de fumar, para pues este tipo de síntoma. Si tiene flemas, esta tos, qué tanto es la cantidad que expectora, ajá, en esta tos, de qué color es, si tiene algún olor, ajá, es importante también. Y bueno, corroborarlo, ¿no? Entonces, pues si en tu consultorio empieza un paciente a toser, pues sí, ¿no? Podemos alcanzar a oler pues ese contenido, ¿no? Que acaba de expulsar. Si son accesos prolongados de tos,
si se produce después de comer, porque bueno, este tipo, obviamente, ¿no? El sistema digestivo y el sistema respiratorio tienen un contacto muy íntimo y bueno, muchas veces se puede presentar pirosis. Esta pirosis a nivel del esófago puede irritar las estructuras aledañas al sistema respiratorio y también, bueno, nos puede dar este tipo de accesos, ¿no? Por la pirosis, por ese líquido ácido que sube a través del esófago, bueno, nos puede dar este tipo de accesos de tos seca, ¿no? Pero sentimos esa sensación de acidez, ¿no? Por la pirosis, por un mal cierre pues del esfínter a nivel del esófago, ¿no? Si empeora la tos con alguna posición, si esto es muy común en pacientes, bueno, que están acostados, que tienen alguna enfermedad infecciosa a nivel pulmonar, ya sea neumonía, virales, neumonías fúngicas y demás, pues estar en decúbito, pues les empeora, ¿no? Porque hasta se sienten que se están ahogando, ¿no? Por todas las secreciones que emana pues este proceso infeccioso en el tejido pulmonar, ¿no? También si hay otros síntomas que acompañan a la tos, si hay fiebre, si hay dolor de cabeza, si hay sudoración, si hay dolor, si hay secreción nasal, disnea, pérdida de peso, disfonía, cambios en la voz, pérdida del conocimiento, ¿no? Porque muchas veces los accesos son tan grandes y tan prolongados que el paciente, pues en algunas ocasiones puede sufrir un desmayo, ¿no? Entonces, pues todo esto hay que preguntárselo para ir integrando nuestro diagnóstico, ¿no? Y esto pues únicamente es por la anamnesis, ¿no? Que le estamos haciendo a nuestro paciente y que nos vaya describiendo pues los síntomas que tiene, ¿no? O que está presentando. También es importante tener en cuenta si tenemos mascotas, no solamente perros, gatos, que hemos visto que pueden pasar ciertas enfermedades al ser humano, como la toxoplasmosis, los gatos, también la leishmania. La leishmania también se les da a los animales, a los gatos y a los perros, pero también, bueno, otro tipo de mascotas, ¿no? Que muchas personas tienen, por ejemplo, conejos, ¿no? El orín del conejo es muy penetrante, ¿no? Entonces eso, pues puede darte alguna patología pulmonar, si eres susceptible a la misma. El pelo del conejo, pues también, ¿no? Si eres alérgico, pues también, ¿no? Patología pulmonar. Igual las aves, si tienes cotorros, tucanes, pajaritos de cualquier tipo, palomas, hay gente que tiene palomas o que cría palomas, también cuando se vayan a su servicio social, pues si se van hacia un ranchito y todo, pues hay gente que todavía cría animales, ¿no? Cría gallinas, cría patos, cría palomas, etcétera, hasta avestruces. He visto que hay criaderos de avestruces. Entonces, todos estos animales, por ejemplo, estas ya son patologías que no sé si tienen un bloque ustedes de medicina del trabajo. Estas son patologías asociadas a oficios y una de ellas es esta enfermedad de las palomas que pues se daba mucho en épocas anteriores, personas que tenían de crianza palomas, estas palomas, antes de que hubiera internet y el WhatsApp, el Instagram y no sé qué, pues se utilizaban las palomas mensajeras para este tipo de transporte, ¿no? Para que llegara un poquito más rápido la información de una ciudad a otra, ¿no? En los frentes de las guerras y demás, pues se utilizaban palomas mensajeras. Entonces, estos pacientes se enfermaban mucho de las vías pulmonares porque la popó de estos animalitos
tienen un hongo, es el Cryptococcus. Entonces, por la inhalación, por no tener muy limpia las casas o las zonas de donde criaban estos animales, pues estos personas que criaban las palomas, pues se enfermaban, perdón, de criptococosis, ¿sale? Entonces, este Cryptococcus es un hongo, ajá, que pues va a ingresar por vía inhalatoria lo que a la parte pues de los pulmones y pues hacía grandes estragos en estos pacientes, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si tenemos animales de este tipo, hurones, conejos, pues es importante que nos mencionen, ¿no? El paciente, ¿no? Si se dedica a criar animales, gallinas, patos, etcétera, pues también, ¿no? Porque estos animalitos nos pueden pasar pues estas enfermedades, ¿no? Entonces, esta patología se llama criptococosis y es por un hongo, una levadura que se llama Cryptococcus neoformans. ¿Sale? Eso lo van a ver en Fisiopato 2. Van a ver muchas patologías infecciosas emergentes. Entonces, pues ahí van a ver más a detalle pues esta patología, ¿no? Y bueno, también importantísimo saber si el paciente ha tenido contacto con tuberculosis. A pesar de que tenemos un esquema de vacunación privilegiado comparativamente con otras naciones, pues no de primer mundo, pero sí de tercer mundo, o en desarrollo, en vías de desarrollo, pues tenemos, por ejemplo, pues la vacuna, ¿no? Contra BCG, que es la primera vacuna que se le pone al recién nacido, y a pesar de esto, pues tenemos todavía casos activos de tuberculosis, ¿no? No los vemos porque, pues estos pacientes, pues esconden bastante bien su enfermedad, pero yo tenía una docente que daba inmunofarmacología en la maestría y nos decía, si tú ya viajaste en el metro, en cualquier momento de tu vida, por algún tiempo, al menos al menos por un mes, tú ya tú ya tienes anticuerpos contra Mycobacterium tuberculosis. Es muy común que en transportes masivos, como es el metro, pues estas pacientes ya hayan viajado en el metro, ¿no? En todas estas líneas del metro. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien, Aranza? Sí, yo sí lo escucho, doctora. Sí, es que me Perfecto. asombró, o sea, Entonces, o como que sea, toda persona que ya viajó en el metro por algún tiempo, al menos un mes viajando en el metro, en estas estaciones, por, no sé, media hora, ya ahorita los tramos es de 1 hora, al menos, ¿no? 40 minutos. Dice, tú les haces una prueba de tuberculina y ya todos estamos con anticuerpos contra Mycobacterium tuberculosis. Entonces, pues no los vemos a estos pacientes con tuberculosis. Ya ven que, bueno, igual que los pacientes con lepra eran aislados en la antigüedad, en leprosarios, en hospitales para tuberculosis, pero pues aún siguen activos casos de tuberculosis en México y va a la alza, igual como la lepra en Culiacán, en toda esa zona de allá de Sinaloa. Se ha prendido la alarma sanitaria porque han incrementado los casos de lepra, ¿no? Que es una variante, es otro tipo de Mycobacterium. La lepra es a través de Mycobacterium leprae, y bueno, es una pues primita de Mycobacterium tuberculosis. Al igual son bacterias intracelulares, son bacterias que ingresan al organismo, ajá, y se enmascaran, ¿no? El sistema inmunitario no las detecta porque pues son bacterias intracelulares, se apoderan pues de las células del hospedero y esto pues hay pacientes
que pues nunca se enteran que tuvieron lepra o tuberculosis, ya hasta que les hacen placas, ya hasta que empiezan a tener secreción de esputo, tos, fiebres, pérdida de pesos importantes, y bueno, es cuando ya se dan cuenta, en el caso de la tuberculosis, que están infectados con tuberculosis. No sé si vieron, hace algunos años hubo un caso en el metro, en una estación del metro de la línea color verde clarita, que es la de Santa Ana, me parece. Hubo un paciente que se murió desangrado en el andén de una de estas estaciones de este metro de color naranja, que es, creo que Santa Anita Martín Carrera, me parece. No es una de las líneas más pesadas como la de universidad y demás. Y se murió de lepra, de tuberculosis, se desangró completamente, se rompió alguna de las arterias bronquiales, y se desangró ahí directamente, ya no pudieron hacer nada de los servicios, y pues toda esa contaminación pues se quedó en ese andén, ¿no? Porque se desangró completamente, tuvo una hemoptisis masiva por las erosiones, las cavitaciones que forma la tuberculosis en estos pacientes de años, y pues murió ahí, ¿no? Y pues todos los servicios de salud pues llegaron, pero pues ya no pueden hacer nada, y ya recogieron el cuerpo, pero pues toda esa infección y todas las personas que estuvieron ahí presentes grabando, pues pudieron estar ahí en contacto con Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y Entonces, obviamente, pues ya no doctora, se dio seguimiento. no, pero además de eso, no se limpia adecuadamente, o sea, no tienen digamos, Ajá. aunque se limpie, no son como las reglas estrictas de limpieza que se utilizan en un Sí, hospital. y pobre de la gente que se dedica, pues, como afanadores en el metro, ¿no? Todo lo que tienen que limpiar, ¿no? Toda la suciedad que, pues, todas las personas dejamos cuando viajamos en el metro, y que no tienen los insumos y las protecciones necesarias. Entonces, todos estos pacientes, o bueno, estas personas, por el oficio que tienen, por el trabajo que tienen, pues, muchas veces, se enferman de cosas graves, ¿no? De Deje cosas de como eso. Ya vio que tuberculosis. normalmente las personas y los afanadores de las estaciones del metro Ajá. son personas susceptibles, personas vulnerables de la tercera Sí, edad. son pacientes de la tercera edad, Es pacientes con eso. comorbilidades, pacientes hasta con cáncer, van y Sí. trabajan. Y pues imagínate la gente que tuvo que limpiar toda la sangre derramada de este paciente que se murió, se empezó a sentir mal en el viaje, en el metro, y solamente alcanzó a salir del andén en una estación y quedó ahí. Y bueno, ya en la nota decía que sí, que era un paciente con tuberculosis, o sea, murió ahí instantáneamente por la hemorragia masiva que tuvo. Doctora, Dime, doctora. Mira. bueno, cuando recién empezó la cuarentena, cerca de 2 meses después, había leído Ajá. una nota que decía que había un rebrote de peste bubónica, pero no Sí, sé qué tan, seguro es eso. Sí, ajá, ya ha habido la peste bubónica, bueno, su máximo esplendor fue pues en la parte del oscurantismo, ¿no? En la Edad Media, que marcó eso, pues el surgimiento de pues de lo que fue el renacentismo, ¿no? En los siglos XIV, XV, ¿no? Pero la peste bubónica es una bacteria, doctora, se llama Yersinia pestis. Entonces, esta bacteria sigue en el medio, ¿eh? O sea, es una bacteria que bueno, en todos estos cuerpos de esa época de peste bubónica, la tiene aislada, esa variante de esa época la tiene aislada el Instituto Pasteur en Francia. Ya ven que el Instituto Pasteur es específicamente para microbiología, entonces tiene ahí una bomba de bacterias y de virus, ese instituto, para hacer pues pruebas, ¿no? Con estos agentes patológicos muy infecciosos, pero sí ha habido casos en África, creo que en Asia se ha desatado un poquito la presencia de esta peste bubónica. Afortunadamente
y eso entre comillas lo digo, pues tenemos ya bastantes antibióticos que pudieran darle con todo pues a esta Yersinia pestis, pero pues obviamente el uso indiscriminado de estos antibióticos pues ha hecho mucho más fuertes a estos agentes infecciosos, ¿no? Igual el ébola, seguimos con ébola, ¿no? Ha habido todavía casos en esta zona de Zaire, Sierra Leona y demás, pues son casos que no van a dejar de, obviamente se han estado conteniendo, afortunadamente pues no solamente ha habido casos en el continente africano y eso se salvó a Estados Unidos porque sí hubo un caso, pero que pudo contener sus instancias de allá sanitarias, sí hubo un caso que salió de África hacia Estados Unidos de ébola y lo pudieron contener a tiempo, ¿eh? Eso tiene como unos 3 años que hubo un caso, un turista que viajó a esa zona de África, estuvo en Los Ángeles, California, y de ahí hubo poco contacto con pacientes, el paciente ya venía enfermo de allá y murió en un hotel de allá. Entonces sí lo pudieron contener a tiempo y rastrear a todo el personal que estuvo en contacto con este paciente y por eso ya no se hizo más grande, pero sí llegó un caso de ébola a Estados Unidos. Entonces, hay que preguntar pues todos estos antecedentes, doctores, ¿sale? Descripciones de tos. La tos, pues como ven, sí tiene un componente muy infeccioso, ¿sale? Tenemos que checar qué tipo de tos es, si es una tos seca, si es productiva, si es crónica el tiempo. Igual le dicen este término machacona, ajá, los pacientes hasta lo utilizan. Si es una tos sibilante, perruna, nos están hablando de laringotraqueobronquitis. Esta es una enfermedad que puede ser evitada, es por Bordetella pertussi y dentro del sistema de vacunación tenemos este tipo de vacunación contra Bordetella pertussis para evitar estas laringotraqueobronquitis de origen bacteriano. ¿Sale? Entonces estas toses perrunas eran características en los años 40, en los años 30 en México, porque había mucha infección por Bordetella pertussis y daba esta tos de perro, ¿sale? Entonces, bueno, ya con los sistemas de vacunación, pues esto se ha ido a la baja. Al igual a los perros, por eso hay que vacunarlos, les da laringotraqueobronquitis con una isoforma o una variante de Bordetella pertussis específica para los perros. No se ha visto transmisión en humanos, pero sí les da a los pobres perritos laringotraqueobronquitis por Bordetella pertussis canina. Entonces, aguas también con los animales de acompañamiento nos pueden infectar, ¿sale? Estridor también, si es matutina, si es nocturna, si está asociada a comidas copiosas, así que se comieron un cabrito y después una barbacoa con un pollo y mole y así, pues también, ¿no? Puede haber tos asociada a esta Doctora, a pirosis. esta Dime, hora no Manuel. diga esas cosas. Sí, ¿verdad? Se antojó. Es que ya tengo hambre, doctor. Y bueno, una tos inadecuada por debilidad, pacientes con anemia, ¿no? Con una debilidad importante, pues puede haber estos procesos de tos, ¿no? Como les dije, principalmente infecciones virales, tumores. Muchas veces un tumor, pues se manifiesta por esta tos. ¿Sale? Alergias, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho a qué somos alérgicos o al paciente, ¿no? Si ha visitado a un alergólogo, si le han hecho pruebas cutáneas, o sea, ellos mismos ya saben a qué son alérgicos, que porque me acerqué al árbol de pirul, que porque se me acercó un gato, etcétera, o al polvo. Entonces esto ya te va dando
pues pauta, ¿no? A saber a qué te estás Doctora. enfrentando. No. Dime. Como las semillas del eucalipto, bueno, Ajá. ve que también causan alergia, pero podría ser ese Ajá. tipo. Ah, Sí, doctora, ya ve que bueno, no hay tantos, no he visto yo muchos árboles de eucalipto en la ciudad, pero al pirul, mucha gente es sí. alérgica al pirul y Es tiene que unas yo tengo semillitas. un árbol de eucalipto aquí en mi casa y soy alérgica. ¿Ya ve, doctora? Sí, sí, o sea, al polvo, al polen, a las flores. Doctora, Ajá. no, Dime, Roberto. se escuchó el gallo. Este, No, eh, mi gallo también. Dime. en sí dicen siempre que la tos en las Baja. enfermedades respiratorias es lo último Sí. que se quita, ¿no? Sí, porque pues son procesos inflamatorios al interior del pulmón, es un reflejo tusígeno, entonces siempre que presente algún líquido al interior del parénquima y del árbol bronquial, siempre vas a tener tos. ¿Sale? Porque es un reflejo de defensa. Entonces, ya ven que hay estos antitusígenos, lo que es el dextrometorfano, y demás, que son a base de opiáceos. Ajá, porque este reflejo tusígeno está asociado a vías, o a neurotransmisores de este tipo. Es muy complicado de quitarla, ¿no? A pesar de que a veces tomas dextrometorfano, sigue la tos, ¿sale? Porque pues es un reflejo, ¿no? De querer limpiar tu árbol bronquial, tus pulmones, pues de ese agente irritante, ¿no? O de ese agente inflamatorio o ese líquido que está presente, ¿no? En tus vías respiratorias, ¿sale? Sí. Entonces, pues ya vimos la variedad de patologías en las que ustedes deben de pensar, desde tabaquismo, asma, alergias, insuficiencia cardíaca. Cuando es del lado derecho, insuficiencia cardíaca derecha, acuérdense que se encharca el pulmón. Ajá, y nos da un esputo a salmón helado, ajá, porque es ese líquido intersticial que invade al parénquima pulmonar y bueno, nos puede dar tos, ¿no? Enfermedades del esófago irritantes, ¿no? La pirosis, todas estas gastritis, ¿no? Producción de esputo. Es una sustancia expulsada de la tos alrededor, bueno, nosotros a veces hasta nos pasamos esos líquidos en la mañana, el buen gallo mañanero, podemos excretar diariamente un líquido de manera fisiológica de 75 a 100 mililitros de esputo, ¿no? Entonces, en la mañana cuando estamos despertándonos, pues podemos tener este tipo de secreciones, ¿no? Perdón. Esto es una manifestación inicial de una bronquitis, el aumento en la producción de esputo, y este esputo, si nosotros lo mandamos a microscopio y lo estudiamos, puede haber bacterias, puede haber moco, ajá, puede haber restos de células ciliadas que son parte del sistema respiratorio, puede haber sangre, puede haber pus, ajá. Entonces, pues es un dato muy importante que hay que checar en estos pacientes. Debemos describir colores, consistencias, cantidades, número de veces al día y de noche y si tiene sangre o no. Obviamente, doctores, si les dice un paciente, oiga, es que tengo contacto con pacientes tuberculosos, pues es muy probable que, bueno, cúbranse, siempre tengan ahora sí que en toda su vida siempre tengan cubrebocas y bueno, sigan con su consulta pues cubiertos, ¿no? Para evitar esta transmisión, ¿no? Hay esputo que, bueno, puede ser inodoro, transparente, de color gris blanquecino, que es, bueno, moco, ¿no? Que se va secretando cuando nosotros estamos acostados,
pues estas vías respiratorias pues siguen funcionando, ¿no? Entonces se puede formar este moquito y bueno, en la mañana, y esto es muy común en los hombres, más que en las mujeres, pues que tengan esta salida de esputo de color mucoso, ¿no? Que no nos está indicando que, bueno, tienes un proceso infeccioso, ¿no? Y bueno, puede haber esputo que te contenga pus y bueno, sea purulento, ¿no? Acuérdense, la pus es la muerte de células del sistema inmunitario que están tratando de combatir la infección, ¿sale? Entonces, podemos tener mucosos, mucopurulentos, verdes amarillentos, herrumbrosos, cuando son, herrumbroso quiere decir rojizo, ajá, o sea, con sangre purulento, en mermelada de grosella. Eso es súper característico de Klebsiella pneumoniae. Cuando este es un agente infeccioso, es una bacteria, Klebsiella pneumoniae, se da mucho en neumonías de tipo, ¿cómo se llama? No nosocomiales, de la comunidad. Se pueden clasificar en neumonías nosocomiales cuando, bueno, ocurren adentro de un hospital, y las neumonías comunitarias cuando, bueno, estas son fuera, ¿no? De un hospital, ¿no? Igual hay tipos de neumonías asociadas a ventilación pulmonar. Ajá, cuando los equipos no están bien desinfectados, bien aseados en el hospital, que eso cuesta dinero y es muy complicado después de asear estos ventiladores pulmonares, bueno, se puede asociar una neumonía de este tipo, ¿no? Entonces es muy clásico que si un paciente te llega ¿ves la mermelada de grosella, así de zarzamora? Ajá, ese color y esa consistencia tiene infección por Klebsiella pneumoniae, o sea, es casi así, váyanlo pensando, Klebsiella pneumoniae, ¿sale? Olor fétido cuando hay abscesos pulmonares. Esto se veía muchísimo y creo que ya va a la alta cuando pacientes tenían infecciones no tratadas por entamoeba histolítica, por amibiasis. Esta entamoeba se alojaba pues a parte de nuestro intestino. Ajá, y ahí hacía pues sus nidos esta entamoeba y muchas veces pues destruía la pared del sistema gastrointestinal y subía la infección a nivel hepático, ajá, destruyendo, lisando el hígado, ajá, como tal. Y esta destrucción pues era por años, ¿no? O sea, y el paciente ni en cuenta de que tenía una infección por entamoeba histolítica, y muchas veces se daba cuenta el paciente que tenía entamoeba histolítica porque tenía abscesos amibianos a nivel pulmonar, o sea, la infección fue a nivel gastrointestinal, viajó por todo el hígado ascendente, de forma ascendente, empezó a lisar el hígado. Cuando se lisa el hígado, ajá, se hace un chocolate, un líquido chocolatudo, café oscuro feo, y muchas veces tenían esputo de este color los pacientes que tenían este tipo de abscesos pulmonares. Y bueno, ya se daban cuenta que ya tenían daño hepático porque, bueno, se lisaba, se perdía parénquima hepático y este absceso se abría a nivel de la cavidad torácica. Entonces destruía pues lo que es el diafragma, que es nuestro músculo que divide estas dos cavidades, se pasaba y todavía destruía pulmón y se abría hacia bronquios, y era cuando se tenía este tipo de esputo de color chocolate maloliente, y era cuando los pacientes se daban cuenta que tenían abscesos pulmonares, absceso amibiano a nivel hepático y una super mega infección a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, también en la broncolitiasis, ajá, también podemos tener estos como litos, cuando los expulsamos en el esputo, podemos encontrar esto como arenoso, ajá, en estas patologías de broncolitiasis, que bueno, esto es debido principalmente a este proceso inflamatorio
encapsula este proceso inflamatorio. Puede ser principalmente por bacterias o por algún proceso infeccioso previo. Entonces, encapsula este tipo de patógenos y pueden formar estos pequeños litos, estas pequeñas litos formados de tejido fibroso que al interior podemos encontrar pues cercado a este agente infeccioso, ¿no? Puede ser esputo abundante, muy característico, se le llama también broncorrea, cuando tenemos carcinomas de células alveolares. Tenemos diferentes tipos de carcinomas, adenocarcinoma, carcinoma pulmonar de células pequeñas. Este carcinoma de células alveolares tiene que ver con los alveolos, la transformación de estas células a células pues cancerosas del alveolo, y bueno, este es un cáncer muy, muy agresivo, y obviamente como es la terminación del saco alveolar, donde se presenta este tipo de cáncer, pues obviamente todo líquido que esté ahí presente, pues va a salir por el árbol bronquial. Entonces a esto también se le llama broncorrea, ¿sale? Y bueno, el sanguinolento, pues nos está hablando de émbolos pulmonares, cuando se nos va un trombo o un émbolo a nivel de la circulación pulmonar, las tromboembolias pulmonares, tuberculosis, abscesos de cualquier tipo y bueno, las bronquiectasias, ¿no? Doctora. Entonces, sí, dime. ¿Quién Bueno, me primero habla? Manuel. Primero Manuel. Manuel. Perdón, hay en algunas patologías que normalmente los parásitos migran del tracto Ascarilumbricoides. Es ascarilumbricoide. característico Migra. ascarilumbricoides, raro Taenia solium, las teniasis, pero estos parásitos de ascarilumbricoides, que son gusanitos más chiquitos, las tenias pueden llegar a metros, hasta 20 metros. He encontrado tenias Cubran de todo el ese tamaño. intestino, ¿no? Casi que. Sí, los ascarilumbricoides, bueno, la infección es a nivel gastrointestinal, pero los huevecillos van rompiendo las paredes de nuestro intestino. Son huevecillos con paredes muy gruesas que al momento de que pues pasan por el estómago, por el ácido clorhídrico, no les pasa nada. Entonces pasan muy fácilmente al duodeno, yeyuno, intestino y demás, ¿no? Entonces sí, cuando van naciendo estos horribles gusanitos, pues el paciente ni en cuenta, ¿no? Siente nada más como un cuerpo extraño, pero pues ni idea, ¿no? De que esté infectado por Ascaris lumbricoides. Y estos animalitos andan pasándose por todos lados, desde el sistema digestivo al sistema respiratorio, ¿no? Entonces ahí andan brincando en la tráquea, en los árboles bronquiales. Y bueno, esto nos puede causar mucha tos, y también nos causa mucha tos por la presencia de estos pequeños gusanillos que andan ahí en el árbol bronquial, pero también el sistema inmunitario, para este tipo hay proteínas en este gusano, que pues son proteínas no propias del organismo, lo empieza a atacar el sistema inmunitario. Entonces, el ataque para parásitos, para el sistema inmunitario, es muy diferente para bacterias o para virus. Principalmente lo que se va a degranular son mastocitos. Cuando tenemos infecciones parasitarias, el primer mecanismo de defensa va a ser ese, la degranulación de mastocitos, y los mastocitos o las células cebadas tienen histamina. Entonces esto nos va a exacerbar aún más la tos, ¿sale? La histamina puede exacerbar este reflejo tusígeno, y aparte los pacientes se van a poner de una coloración rojiza porque la histamina es vasoconstrictora. Entonces, esto aunado a la presencia irritante de los gusanitos que te andan ahí caminando, y aquí nos muestra Dalia, perdón, el ciclo de la vida de lo que es el Ascaris lumbricoides, nos lo puso en el chat. Pues sí, es la ingestión de estos huevos
Ajá, estos huevos pues se convierten a larva y ya después, bueno, esta larva va creciendo, va también fertilizando nuevos huevos y pues todo esto pues es un ciclo, ¿no? Llega a nivel gastrointestinal y a nivel gastrointestinal estas larvas pues van penetrando a nivel y madurándose en el intestino delgado y van haciendo su caminito, ¿no? Van perforando, van comiéndose el tejido. Sí, dime. Es que, bueno, yo vi apenas un reportaje que decía que estos gusanitos, bueno, estos parásitos eran Ajá. utilizados como dieta en algunos países que se puso de moda en los 90. Ay, qué horror, ¿no? Eh, No pues les sabía eso. prometía, No, hombre. Para las Tenia Solium, yo me acuerdo, eso sí lo leí. ajá, algo así. Para la Tenia Sí, Solium. son diferentes. Los Ascaris lumbricoides, principalmente, bueno, son parásitos de intestino delgado. Son como platelmintos, ¿no? Ajá. Los platelmintos son las tenias porque son como Ah, sí. espaguetis. Sí. Sí, ¿Vale? las Tenios las solium y tenia tenias. saginata, parecen Sí. espaguetis. Las dos E están. igual a los animalitos les da teniasis a los perros. Por eso es importante la vacunación y la desparasitación, doctores. Sí, eso le iba a decir que los reservorios naturales son los animales de compañía. Ay, sí, Y luego pobrecitos. gente los besa y, ay no, mi hermano O besa a su gato y su gato, ay Dios mío, anda por todos lados. toxoplasmosis, dile a tu hermano, ¿eh? Ay, ¿no? Doctora, Sí, pero entiende. mi Dime. hermano también se la pasa besando a mi perrita. Lo bueno es que mi perrita casi ni sale. Pero Oye, bueno, si no sale el animal, tienen vacunas al corriente, su animal es limpio, digámoslo, pues no hay ningún problema, ¿no? Yo también tengo aquí a mi perrito y pues es bien cariñoso y te da besito y te lame la mano y todo, ¿no? Pero también nosotros debemos de tener pues la limpieza, ¿no? Después de que nos lame y nos quiere mucho, lavarnos, lavarnos ¿no? las manos. No, pero hay quienes, o sea, dejan que les laman la boca y con eso se limpian genitales, no, no puedo ni Sí, imaginarlo. hay que Sí, tener Con ahí. eso vienen y me saludan, no, sácate. Sí, hay que tener ahí cuidado, sí. pues tener mucha limpieza con estos animalitos y más con ellos, ¿no? Porque, pues pobrecitos, ¿no? Ellos también sufren de estas enfermedades, ¿no? Sí, Entonces, también. vacunación y desparasitación, doctores. Doctora, pero Consulten a yo su tenía otra duda. veterinario. Dime, doctor. En sí, como tal, pues, como qué diferencia hay entre la broncorrea y la tos mucosa. La broncorrea es la cantidad, ¿sale? La broncorrea como tal es súper abundante durante todo el día. ¿Sale? La expectoración es diario, es a todo momento y comparativamente con el esputo, pues puede ser en la mañana, al levantarte, o puede ser en la noche cuando se acumula todo ese líquido durante todo el día y bueno, empiezas a expectorarlo en la noche, ¿no? Antes de acostarte, por ejemplo. Entonces la Y, broncorrea ¿Ahora? siempre está presente durante todo el día. Dime, y- Aranza. La broncorrea entonces es como decir diarrea del bronquio. Ándale, algo así, doctora. pero Sí, entonces, algo así. ah, como es tan abundante la broncorrea, ¿realmente es necesaria la tos? ¿O puedes nada más producirse así porque... Pues pues, depende, ¿no? La cantidad de líquido que vas extrayendo. O sea, puede ser de que salga la broncorrea solita sin necesidad de tos, pero bueno, si es una cantidad que sea importante y que te desata el reflejo de toser, pues va a haber también pues tos acompañada del esputo, ¿no? O de la broncorrea. Oiga, ok. doctora, ya la última pregunta para Dime, ya man. contestarla. No es molestia. Cuando se hacen las broncolitiasis, los que las producen son estos quistes, estos litos,
son las células de polvo oscuro. Bueno, las broncolitiasis, como les mencioné, es un material que está pues calcificado, que está osificado, puede llegar en el árbol bronquial. Muchas veces, cuando son cuerpos extraños, pequeñitos, pues el mecanismo de defensa del sistema pulmonar es envolverlo, y aislarlo, ¿no? Igual en una infección, igual tratan de aislar al agente patógeno dentro pues del parénquima pulmonar, y bueno, se van haciendo capas fibróticas alrededor de este cuerpo extraño o de este agente patológico, ¿no? Entonces, todo esto, a la larga, pues la presencia de ese cuerpo extraño o de esa bacteria contenida en este sitio por fibrosis, por células de Langerhans, que son principalmente las células que se van a encargar de limpiar nuestro sistema respiratorio a nivel pulmonar y a nivel bronquial. Muchas veces esto puede erosionar lo que son el árbol bronquial, la presencia de este lito formado, y bueno, escaparse a nivel del árbol bronquial y escaparse pues por una tos, ¿no? Y bueno, salir en forma de esputo, ¿no? Entonces, hay ciertas patologías que pueden causar estos broncolitos, principalmente, por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones a nivel por eso es muy importante también conocer la anatomía de los vasos linfáticos cuando tienes infecciones granulomatosas a nivel de estos vasos linfáticos, las linfadenitis granulomatosas, dentro, vamos a verlo en clase de sistema circulatorio, dentro del sistema linfático, pues es un sistema de limpieza, va a coadyuvar al sistema o ayudarle al sistema circulatorio en diferentes lechos a limpiar, ¿sale? A depurar pues el líquido que se puede quedar ahí en estasis, o sea, parado en diferentes lechos vasculares, ¿no? Principalmente lechos que conllevan capilares, ¿no? Capilares, arteriales y vénulas, ¿no? Poscapilares, ¿no? Entonces es parte de la microcirculación. Entonces, dentro de estos vasos linfáticos no solamente hay linfa, ¿sale? Que es ultrafiltrado del plasma, sino también va a haber anticuerpos, va a haber células inmunitarias, porque estos vasos linfáticos están asociados a los ganglios linfáticos, y los ganglios linfáticos, si recuerdan, no sé si ya llevaron la materia de defensa, de agresión y defensa, dentro de estos ganglios linfáticos pues se encuentran todas nuestras células inmunitarias, principalmente linfocitos T, linfocitos B, productores de anticuerpos. Entonces, el pulmón, por el contacto tan directo hacia el exterior, porque pues todo lo que está a nuestro alrededor lo inhalamos, ¿no? Y lo metemos a nuestro pulmón. Obviamente, bueno, dentro de todo este aire que metemos a nuestros pulmones, pues está el oxígeno para oxigenar nuestra sangre y nuestros tejidos, pero hay otras partículas. Entonces, por ejemplo, el pulmón tiene una gran cantidad de vasos linfáticos que están ahí inmersos como defensas dentro del sistema respiratorio, para que en cualquier momento que entre un agente patógeno o alguna partícula que haga daño, pues luego el sistema inmunitario que les digo, está dentro de estos ganglios linfáticos, sale a decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces, muchas veces, con esta reactividad del sistema inmunitario, pues podemos encontrar estos litos al interior del parénquima, ¿sale? Del parénquima, y pues si están muy cercanos a un bronquio, pues puede erosionar este lito, lo que es la pared del bronquio,
y poder salir por medio de un reflejo tusígeno por la tos, ajá, pues este esputo, ¿no? Y este esputo es, como lo van a ver, va a ser un poquito como arenoso, ¿sale? Como con grava, ¿sale? Entonces hay diferentes litos que se pueden formar, pues en este parénquima pulmonar, ¿no? Por esta reactividad, porque el sistema inmunitario luego ataca cualquier cosa que no sea de nuestra propiedad, va y lo ataca, ¿no? Y en el sistema respiratorio, pues es un gran sistema que tiene un gran contacto con el exterior, ¿no? Todo lo que respiramos, partículas de polen, polvo, CO2, basura, micropartículas. Ahorita se está dando muchas enfermedades intersticiales o pulmonares a nivel de intersticio y de los alvéolos, porque hay mucho nanopartículas de plástico en el medio ambiente. ¿Sale? Con el boom de la fabricación del plástico se ha dado mucho las nanopartículas de plástico, y estas nanopartículas están llegando a los alvéolos. Entonces los alvéolos también tienen sus mecanismos de defensa y engloba a estas partículas que llegan. Imagínense qué partícula tan pequeña que llega a nivel de los alvéolos, y pues si llega a los alvéolos está en contacto con estos bronquios, y pues es muy común que en los alvéolos también se formen litos, broncolitos, y estos salgan a través de la tos a nivel de formación de esputo en forma de grava, como de arena. ¿Sale, doctores? Sí, gracias, doctora. Bueno. Ya se nos va el día. La hemoptisis también es expectoración de sangre coagulada, y bueno, esto es un indicativo grave de una enfermedad. Puede ser lesión pulmonar cavernosa, como les digo, en una tuberculosis. Se va lisando el tejido pulmonar, se van haciendo cavernas tuberculosas, y también pues es indicativo de un tumor. ¿Sale? Y por la irrigación que tenemos a nivel pulmonar, principalmente por estas arterias bronquiales, pues puede abrirse o erosionarse estos vasos, y producir la salida de sangre coagulada, ¿no? Igual se puede asociar a tabaquismo y a infecciones leves, ¿no? Del parénquima pulmonar. Tenemos desde orígenes infecciosos, asma, bronquitis crónica, bronquiectasias, enfermedades propias vasculares como las colagenosis o vasculitis, que son enfermedades en algunos casos hasta autoinmunitarias, como el lupus eritematoso, granulomatosis de Wegener también es común. Síndrome de Goodpasture, que también está asociado a pulmón y riñón. En el riñón también tenemos afectación en estos pacientes, en los ovillos de los capilares a nivel renal. Cardiopatías como estenosis mitral, todos estos cambios en los flujos por las válvulas auriculoventriculares también. Edema agudo de pulmón, que es insuficiencia cardíaca a nivel derecho. Iatrogénicos, por ejemplo en las broncoscopías, traqueostomías, intubaciones traqueales, pues es que tenemos que practicar las intubaciones, y bueno, en estas prácticas pues podemos lacerar nuestro árbol bronquial. Rotura de la arteria pulmonar por catéter central o de Swan-Ganz, común, más común de lo que ustedes creen, y más ahorita con tanto paciente crítico en el hospital. Puede haber ruptura de la arteria pulmonar cuando metemos de más a la subclavia este catéter de Swan-Ganz. Puede producirse radioterapias, pacientes con cáncer, pues afecta completamente la radio, y más a nivel pulmonar, pues puede haber esta salida de hemoptisis, ¿no? En pacientes que están pues luchando contra los diferentes tipos de cáncer en el pulmón. Coagulopatías, ¿no? Leucemias, trombocitopenias, hemofilias, pacientes bastante enfermos a nivel del sistema hematopoyético.
cánceres, tumor carcinoide, adenoscarcinomas, metástasis pulmonares de otros tumores, por ejemplo, de tumor mamario, o de tumor de CACU, de cervicouterino, puede dar metástasis pulmonares, y también otro tipo de enfermedades vasculares, ¿no? Desde fístulas arteriovenosas, fístulas de vías aéreas, aneurisma de la aorta también, porque puedes afectar a las ramas, pues, de la aorta descendente, pues este tipo de aneurismas, ¿no? Tromboembolismos pulmonares, endocarditis bacterianas, hipertensión pulmonar y bueno, también enfermedades a nivel de la cava, ¿no? De las venas cavas. Sí, doctores, entonces pues es una gama desde parenquimatosas, vasculares, infecciosas, iatrogénicas, de la coagulación, traumatismos torácicos, aspiración también de cuerpos extraños, pues nos puede llevar a la hemoptisis, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta toda esta etiología, ¿no? Que es bastante amplia, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido porque ya platicamos bastante. Hay que diferenciar de la hemoptisis a la hematemesis. La hematemesis pues es la salida de sangre, pero a través del sistema digestivo. Entonces, esto lo vamos a encontrar asociado a náuseas, a vómitos. Nos está indicando una probable enfermedad digestiva. No es espumoso porque no está en contacto con aire, como la hemoptisis, que puede ser espumoso, porque es de origen pulmonar. El color, como ya pasó la sangre a nivel del sistema gastrointestinal, ya pasó por el ácido clorhídrico y demás, pues la hematemesis se le llama en pozos de café, porque ya se digirió, ¿no? Ya está digerida la sangre y es de un color oscuro, ¿no? Entonces, cuando se vomitan en urgencias en pozos de café, es de origen digestivo, ¿no? Si es rojo rutilante, rojo vivo, pues sí podríamos hablar de una hemoptisis. Y bueno, obviamente la hematemesis es asociado a síntomas digestivos, náuseas, vómito, y bueno, la hemoptisis pues es disnea, ¿no? Dificultad respiratoria. Las disneas, pues es importante diferenciar lo que es la taquipnea de una respiración rápida. Igual hay que preguntar cuándo se da esta disnea, en qué posición se encuentra el paciente cuando siente esta falta de aire. Hay esta patología que se llama disnea paroxística nocturna, que ocurre durante el sueño, durante la noche. Y bueno, esto es muy común, ¿no? Que los pacientes respondan, o sea, se pongan alerta y rápidamente se incorporen, ¿no? Y abran las ventanas por la falta de aire, ¿no? Que entre más aire porque no llegan a